Saludos una vez más a todos los interesados. En el capítulo anterior hablamos con detalle acerca de la personalidad de Nuño Beltrán de Guzmán. Hablamos un poco de su familia y cómo fue creada su personalidad, cómo fue desarrollada su personalidad, y enumeramos algunas influencias que influenciaron a su comportamiento. Hablamos un poco de su familia, de sus padres, de sus hermanos y dimos otros datos pertenecientes a eso. Hablamos también de su llegada y los motivos de su llegada a la Ciudad de México, su enemistad con Cortés y los intentos del rey por disuadir a Nuño Beltrán de Guzmán para que reduciera o controlara el poder de Cortés. Esta personalidad de que hablamos acerca de estas personas que se embarcaron con Nuño Beltrán de Guzmán y que obviamente fueron partícipes de la colonización de Nueva Galicia, Marín Tamayo describe un poco o ahonda un poco más acerca de esta personalidad de estos individuos, incluyendo Nuño Beltrán de Guzmán, y sus rasgos de violencia que emplearon muy abiertamente a su llegada, no solamente a la región de Pánuco, donde fue nombrado gobernador por el rey, sino después a su llegada a la Ciudad de México, y por su nombramiento como presidente de la primera audiencia y su traslado después a las tierras novogalaicas, en donde comenzó la verdadera colonización de esta región. Hablamos de las expediciones enviadas por Cortés, que no fueron bélicas, sino que fueron exclusivamente enviadas para conquistar pacíficamente, que así lo lograron algunos sectores de la población indígena, pero a la llegada de Nuño Beltrán de Guzmán todo esto cambió y se volvió en un intento bélico agresivo que ha sido dictaminado o considerado como genocidio, como lo habíamos mencionado en el corte anterior. Fausto Marín Tamayo describe un poco más o ahonda un poco más acerca de este comportamiento, no solamente de Nuño Beltrán de Guzmán y su familia, sino algunos de sus acompañantes y de esos militares oficiales que no solamente lo acompañaron en el viaje de España a México, sino en todas sus expediciones hasta la Nueva Galicia. Y comienza así, de esta manera: el agresivo encaja dentro de un vasto conjunto de españoles que, salidos de la guerra contra la morería, se lanzaron a la dominación de media América, evidenciando que los impulsos predominantes de su alma eran el misticismo práctico propio de un carácter activo, nacido de un fanatismo que llegó a legitimar la violencia, así como las profundas convicciones y la sobreapreciación impulsiva y violenta del yo, padre de las rivalidades que se extendieron hasta los más íntimos círculos y que inclinaron a desintegrar partidismo. En otras palabras, este comportamiento era egoísta, que se manifestaba en violencia y que ese tipo de comportamiento creaba divisiones entre ellos mismos. Es por eso que muchas de estas acciones fueron cuestionadas por sus propios colaboradores, especialmente la manera brutal en la cual se deshacía de sus enemigos o aún de sus aliados que le dictaban alianza y que le proveían no solamente de tesoros y mujeres, sino de muchos indígenas que tomaba él como parte de su ejército colonizador. Vamos a hablar un poco más acerca de las últimas instancias de la vida de Cortés y cómo ciertos comportamientos de él lo orillaron a que muchos de sus colaboradores lo acusaran con el monarca español de abusos y de ciertos crímenes que le imputaban, incluyendo la muerte de su esposa. Cortés da cuenta de que el gobernar al país ya conquistado, el país de los aztecas, fue mucho más difícil que la propia conquista de ellos, que las propias luchas y batallas. Y
y se embarca a España, como lo habíamos relatado, para intentar defenderse ante el monarca español acerca de estos cargos que se le imputaban. En su ausencia, el declarado enemigo de él, Núñez de Guzmán, es declarado como el presidente de la primera audiencia en la Ciudad de México y asume el cargo provisional que había dejado Cortés. El obispo que ya habíamos señalado, de nombre Juan de Zumárraga, basado en el dato histórico que dimos anteriormente, él recibía muchas quejas, no solo a Cortés, pero en sí los más preocupantes para él eran los actos cometidos por Nuño Beltrán de Guzmán mientras era gobernador de la región de Pánuco. Ahí fueron muchos abusos por nombre de él, y muchos actos llegaron al extremo de los indios capturados o de los indios sometidos. Él comenzó a venderlos. Probablemente este sea el primer acto en las Américas de esclavitud. Los forzó a meter actos de servitud y los vendía también. En ciertos reportes no confirmados se decía que había exportado a más de 30,000 esclavos y obviamente se había beneficiado económicamente. Llega a los oídos del obispo Fray Juan de Zumárraga, y él en una carta al monarca español le relata acerca de estos abusos. Esto se convierte en una preocupación para Nuño de Guzmán. Esta carta que es mandada al monarca español, el contenido de esta carta llega a los oídos de Cortés, el cual ya había sido absuelto de todos los cargos en España. Intenta regresar a México, como lo habíamos relatado anteriormente, pero muere en la ciudad de España. Por cierto, que muchos años después sus restos fueron trasladados a la Ciudad de México, donde actualmente reside. Esta es parte de la declaración en la carta del obispo Fray Juan de Zumárraga al monarca español. Y dice así: la provincia de Pánuco estaba destruida y asolada a causa de haber sacado de ella vendidos para las islas mucha cantidad de indios libres naturales de la misma, errados por esclavos. Este dato está grabado en la Historia Mexicana, volumen 1, número 3, entre enero y marzo de 1952, en la sección titulada Nuño de Guzmán y la esclavitud de las Indias, publicada por el Colegio de México. Guzmán, un poco temeroso de lo que Cortés podría tomar en su contra, organiza un ejército para salir en pos de nuevas conquistas. Esto fue uno de los motivos por los cuales se entabló en la conquista de la Nueva Galicia. Él creyó, como muchos otros conquistadores, que el poder ganar nuevos reinos para España sería el mejor acto de expiación para sus fechorías y excesos. En otras palabras, quería instigar al rey a que olvidara o que le perdonase rumores de excesos y de abusos que estaba cometiendo contra la población indígena a cambio de la conquista de nuevas tierras. Salió de la capital de México entre el 20 y 21 de diciembre de 1529. Y como lo relatamos en el corte anterior, describimos un poco de su ruta hacia dónde partió y dónde llegó. Relatado también, llegó hasta Michoacán, donde torturó al monarca Purépecha, de nombre Tanguaxan II, que literalmente quería forzarle a que le rindiera todas sus riquezas. Nada obtuvo. Siguió entonces hasta Coinán, tarascos que traía ya en sus filas, que le servían como tropa auxiliar. Tenían por enemigos a los lugareños y los destrozaron, los aniquilaron, le prendieron fuego al poblado. Continuaron los españoles hasta Tonalá, que era el centro de una monarquía indiana, que estaba a cargo de una confederación
de los cuales estaban bajo sus órdenes los tlatonazgos de Tlaquepaque, el reino de Tololotlán, Coyolán, Mezquitán, Tateposco, Tlaxomulco, Cuescomatitlán, Coyutlán, Toloquilli, Salatitlán, Atemajac y Tetlán. Esta confederación, un dato muy importante de señalar, es que era liderado por la reina de nombre Sigualpili Zapocinco. Esta confederación, que era un sinnúmero de reinos independientes, de indígenas independientes, de los cuales ya han sido nombrados y de los cuales también incluían de cierta manera a los chichimecas, y especialmente a los cascanes y a los tecuejes que poblaban la región de los Altos de Jalisco. Hubo un desacuerdo entre ellos y una legión querían expulsar a los españoles y los otros querían asociarse con ellos, querían hacer las paces. Esta desunión o desacuerdo entre la confederación de naturales de toda esta región fue la que propinó un evento bélico importantísimo que vamos a dedicar a proporcionar mucho más detalles en el próximo capítulo, de la guerra conocida como la Guerra del Mistón. Muy poco se ha hablado de esto, muy poco se sabe, pero hay mucho trabajo académico y muchos historiadores han cubierto este evento. Este evento significa la rebelión indígena en contra de los españoles, y es importantísimo el saber que esta rebelión fue la única y probablemente la más importante rebelión, la cual puso en duda la conquista de México por los españoles. Estuvo en peligro esta conquista de los españoles como nunca antes. Ni siquiera los aztecas, los tlaxcaltecas, pudieron llegar a esta instancia. Estos indios se rebelaron en contra de los españoles y llegaron casi a punto de derrotarlos y expulsarlos del país.